Bienvenidos a Caminando sobre Cultura Podcast. Un espacio en el que la cultura y la inclusión son protagonistas. Hoy en Caminando sobre Cultura Podcast traemos el tema de sincretismo popular dominicano, donde se estará hablando sobre la gran variedad y la diversidad de República Dominicana en cuanto a cultura y los estereotipos que presenta el sincretismo popular con relación a las personas con discapacidad y su participación en el mismo. ¿Has oído hablar de este sincretismo cultural en la República Dominicana? Sí, ¿qué pasa con eso? Otro término complicado para describir la mezcla de qué cosa. Pues sí, parece que ahora todo tiene que tener un nombre sofisticado, pero básicamente es como cuando juntamos todas nuestras tradiciones y decimos, esa es la cultura dominicana. Sí, así parece. Pero en serio, ¿qué tiene de nuevo? Todos sabemos aquí mezclarnos todo desde la religión hasta la música, incluso nuestras fiestas. Es verdad, pero ahora parece que tenemos que estudiarlo y analizarlo en detalle, como si necesitáramos un doctorado para entender cómo bailar merengue y adorar a nuestros santos. Oh, sí, deberíamos hacer una tesis sobre cómo combinar un buen sancocho con una buena bachata. Eso sería un estudio profundo. Totalmente, pero bueno, supongo que es importante entender cómo estas mezclas afectan a nuestra identidad, ¿no? Aunque suene un poco exagerado. Sí, supongo que sí. Al menos nos das algo que de qué hablar mientras disfrutamos de nuestra cultura tan diversa. Y eso es algo que definitivamente nos necesitamos un nombre elegante para ser genial. ¿Sabe lo que es genial del sincretismo cultural en la República Dominicana? Cuéntame, dame luz sobre eso. Bueno, incluso las personas con discapacidades participan en nuestras actividades culturales. ¿Y cómo es eso? Bueno, por ejemplo, en las fiestas de Perico Ripiado, nada nos detiene para bailar. Incluso si es en silla de ruedas, sacamos los mejores pasos. Y a veces tocamos los palillos y tambores y iras y suenan. Supongo. Es como llevar la salsa a otro nivel, ¿verdad? Claro que sí. Y en las celebraciones religiosas no hay barreras para nuestra devoción. Hacemos nuestras oraciones y participamos en las procesiones con toda nuestra energía. Eso es increíble, pero debe de ser un desafío, ¿no? Sí, a veces en las calles no es tan accesible como quisiéramos, pero no nos impide disfrutar de nuestra cultura y expresarnos. Bueno, al menos tenemos una excusa para decir que nuestro ritmo es tan contagioso que hasta las rampas se unen a las fiestas. Nunca pensé que diría esto, pero el sincretismo cultural en la República Dominicana realmente es inclusivo hasta con las rampas de acceso. Continuando con el tema de sincretismo popular dominicano, hoy nos acompaña nuestra doctora Tahira Vargas. Ella es antropóloga social, pianista y es maestra en educación musical. ¿Cómo estás, Tahira? Bien, gracias. Gracias por la invitación y darnos la oportunidad de conversar sobre este tema. Bien, me gustaría que nos hablara un poco sobre el sincretismo cultural en República Dominicana y la participación de la persona con discapacidad en cómo ha evolucionado a través del tiempo. Bien, cuando estamos hablando de sincretismo popular, estamos hablando de reconocer, primero, que la cultura dominicana es sincrética, que es el resultado de la mezcla de nuestras raíces afrodescendientes con todo lo que son el sinnúmero, la diversidad de aportes étnicos raciales que se dieron desde el proceso de colonización hasta la actualidad. Y reconocer
la participación en ese proceso y en esa presencia sincrética de los grupos migrantes que han llegado al país de diferentes etnias, incluyendo de nuestro vecino Haití. Ese sincretismo popular tiene muchos elementos que tienen una gran riqueza y que tienen una gran diversidad. En esos elementos encontramos el tema mágico religioso. En el tema mágico religioso hay que destacar la presencia de una mujer ciega que es una santa, una mujer con discapacidad visual que es Elupina Cordero, que fue una líder en Sabana de la Mar y que en el día de hoy existe todo altares dedicados a Elupina Cordero, y en esos altares se mezcla lo que es la presencia católica con la presencia de las raíces afrocaribeñas. Cuando es en el día de Elupina Cordero, se canta, se baila y se tocan atabales. Se entendía y lo que se cuenta es que Elupina Cordero, por su discapacidad visual, era una mujer con poderes para sanar. Entonces, un elemento interesante es cómo personas con discapacidad aparecen en las creencias mágico-religiosas, sobre todo de origen afrocaribeña, con poderes, con unas capacidades especiales, por el hecho mismo de una condición que le genera poderes para tener una relación con la naturaleza mucho más estrecha y una relación con todo lo que es la sanación mucho más fuerte. Igualmente aparece en el panteón del vudú dominicano la figura de Belie Belcán, que es una de las figuras más importantes, que es San Miguel, y que él está representado cuando llega y en posesión ritual como un hombre cojo, un señor adulto mayor que está cojeando y que también se le identifica y que tiene una gran fuerza para todas las poblaciones dominicanas. El día de San Miguel, que es el 29 de septiembre, se puede ir a cualquier barrio del país, se puede ir a cualquier comunidad y nos vamos a encontrar con los bailes de atabales. Entonces, es importante destacar esta presencia afrocaribeña que tiene la mezcla de la música, donde tú tienes todo lo que es el ritmo, y ese ritmo que viene de la percusión aparece hoy en la música urbana y se presenta con mucha fuerza, igual que todo lo que tiene que ver con el tema mágico religioso y con los temas sociales. ¿Podrías también hablar un poco sobre los estereotipos que tiene el sincretismo popular dominicano? ¿A cuáles estereotipos se enfrenta? Bien, mira, es con respecto a las personas con condiciones de discapacidad en la cultura dominicana, que eso, por cierto, se ha trabajado muy poco. Hay mucha invisibilidad en ese sentido. Hemos encontrado en estudios que hemos realizado en etnografías en las comunidades situaciones, prácticas discriminatorias y de violencia hacia personas con condiciones de discapacidad. El hecho de pensar que una persona tiene una condición de discapacidad, se entiende que es una persona muy frágil y muy vulnerable, y sobre todo en el caso de las mujeres, tienden a sufrir muchas situaciones de violaciones sexuales, de acoso sexual. Las prácticas de violaciones y de acoso sexual hacia mujeres con discapacidad y hacia niñas y adolescentes con discapacidad la hemos podido identificar en diferentes comunidades del país. La dificultad es la denuncia, porque como es una persona que tiene dificultades a veces del habla, no puede denunciar, no puede describir, y además no existen, uno de los problemas que tenemos es que no existen en las fiscalías personas que manejen el lenguaje
el lenguaje para comunicarse, el lenguaje de señas para comunicarse con las personas con discapacidad en términos del habla, ¿no? Y auditiva, pero tampoco se manejan las otras formas de comunicación con las personas con condiciones de discapacidad. Esto convive con otras prácticas de solidaridad y apoyo, que es bueno destacarla. Si bien hay mucha discriminación hacia las personas con condiciones de discapacidad, hay mucha invisibilidad, las familias tienden a aislarlos y a aislarlas a los niños y a las niñas y adolescentes porque no saben cómo manejar esas situaciones por falta de información y orientación. Y en los centros educativos, también en las comunidades hay mucho apoyo y mucha solidaridad hacia niños, niñas y adolescentes, sea que tengan síndrome de Down, autistas o con cualquier condición de discapacidad, cuando las familias no pueden ofrecerle apoyo económico, apoyo en condiciones de salud y demás. O sea que esto convive en nuestra sociedad como dos lados de una misma moneda. O sea, tú tienes ese lado de solidaridad, pero también tienes la práctica de discriminación, tienes la violencia y tienes el manejo de esa visión de que es una persona que es inútil, que no tiene capacidad para ser parte de la sociedad. Y en el sistema educativo, yo creo que parte de la responsabilidad está así. El personal docente no sabe cómo manejarse con esta población de niños, niñas, adolescentes, y entender que son parte de la sociedad, que son personas igual que todas, que tienen los mismos derechos, ¿no? Y de integrarlas a la vida social. Ahí es que existen las grandes dificultades y por eso los estereotipos se manejan en esa perspectiva. Bien, muchísimas gracias, Tahira. Ha sido muy bueno tu aporte y pues sí, debemos de tratar de superar esas barreras que tiene el sincretismo popular dominicano para disfrutar más de todas esas actividades que se desarrollan. Gracias a ti. Bien, a continuación vamos a tener una pequeña conversación sobre los tabús y sincretismo cultural en República Dominicana. Me gustaría que me contaran un poco sobre su experiencia con este intercambio de cultura, cómo ha sido como persona con discapacidad. Sí, eso es muy interesante el tema. La cultura de personas de capacidades. Por ejemplo, los sordos, las personas ciegas, las personas en silla de ruedas, nosotros tenemos habilidad. Nosotros podemos trabajar en teatro y podemos mostrar nuestras habilidades, pero no es suficiente. Porque nosotros podemos hacer y podemos mostrar todas nuestras habilidades. Aquí en la República Dominicana, las personas con discapacidades tienen habilidades. Y nosotros podemos mostrárselo a la población general en la República Dominicana. Sí, eso es bueno lo que has dicho, Pablo. Como tú dices, tenemos habilidades y podemos mostrar todo eso y participar en el intercambio de cultura, pero ¿cuáles son las principales barreras que impiden esta participación? Por ejemplo, a ti como persona con una condición, como una persona sorda, ¿has tenido alguna limitación al momento de participar en alguna actividad cultural? Por ejemplo, un concierto. Sí, buena pregunta. Por ejemplo, ir a los museos. La historia, los cuentos, no hay intérprete cuando uno va a esos museos. Entonces, las personas sordas, es difícil para nosotros leer español. Nosotros usamos señas. Es difícil, es un reto para nosotros poder entrar, nosotros no entendemos. Segundo, en los teatros, las personas no piensan en incluir un intérprete para personas sordas. Nosotros queremos disfrutar el teatro, podemos disfrutar el teatro, pero nosotros entramos y no hay intérprete. Y, por ejemplo, nosotros no podemos pagar intérprete, es difícil, es caro.
Por ejemplo, un concierto, nosotros nos encanta la música, pero no hay intérprete. A veces nosotros luchamos y traen un intérprete y lo logramos y disfrutamos. Por ejemplo, el concierto de Coldplay antes tuvo un intérprete y lo disfrutamos muchísimo nosotros sordos. Y diferentes conciertos no. Nosotros tenemos que luchar para eso. Y estamos tratando de romper esas barreras. Rolsy, tú, ¿qué nos cuenta? ¿Tu experiencia? ¿Cómo ves esto de los tabúes, el sincretismo, el disfrute a la cultura? El disfrute a la cultura del carnaval. De 2 años para acá yo he observado que las personas con discapacidad se está incluyendo dentro del carnaval y yo vi eso excelente. Personas hacen comparsa en sillas de rueda, grupitos de 8, de 10. Eso se llama inclusión a la persona con discapacidad en el carnaval. Y a mi experiencia, las barreras que he tenido cuando voy al carnaval, cuando suelo ir, es que no hay rampas muy adecuadas para acceder a las calzadas, para uno tener acceso a la visibilidad del carnaval. Esas son las barreras principales, las que están en las aceras, que no están adecuadas para nosotros los usuarios de silla de ruedas. Bueno, yo también podría comentar que Sí. la mayor expresión de la cultura se da en los barrios, serán en las demarcaciones donde nosotros vivimos y habitamos. Esa es la Sí. demostración de cultura más amplia y que vemos desde que nacemos. Y ahí vemos las limitantes, o sea, si estamos en una demarcación donde tiene un piso en mal estado, ¿cómo va a ceder una silla de ruedas? O cómo una persona con discapacidad visual puede guiarse con su bastón y puede, o sea, son limitantes que impiden que puedan disfrutar de la cultura y todas esas expresiones de la cultura que se dan en los barrios. En la intro mencionábamos que las rampas también pueden unirse, se unen al ritmo dominicano de una forma sarcástica para fomentar que las personas con discapacidad sí disfrutan de las actividades culturales si la ciudad y el lugar fuera más accesible. Eso es lo que pedimos. Si no son rampas asesinas, porque son rampas, tú te tiras y te matas. Starling, tú cuéntanos sobre los estereotipos de género y la relación que tiene con la cultura. Bueno, imagínate aplicando los estereotipos de género, enfocándonos en la mujer y en la expresión cultural. ¿Tú viste una mujer tocando palo? No. Esa gran expresión de la cultura que se da aquí. ¿Por qué? Porque bruja, o sea, la mujer no, su naturaleza no es participar en esos actos. Y ahí vemos que cómo se van fomentando y se van reproduciendo esa desigualdad y esos estereotipos de género. O sea, el hombre es quien tiene más participación en todas las expresiones culturales y artísticas. Y la mujer, su participación es nula. La mujer más la enfocan en el área de la artesanía y escuché hace poco que no se considera cultura o arte la artesanía, que eso fue un comentario que me dejó bien impactado. Y bueno, por así decirlo, poniendo ese ejemplo de cómo se siguen reproduciendo. Y podemos hablar de las antigüedades, o sea, la diferencia con la hora es muy mínima a nivel cultural. O sea... Sí, como bien tú has dicho, la participación de la mujer se da más, por ejemplo, en eso de grupo de perico ripiao, de fiesta de palos, se ve la mujer más como en bailar, no tiene, por ejemplo, para tocar algún instrumento. Aún se cree que eso es cosa de hombre y eso es por el tabúes que existen esta sociedad, la sociedad dominicana, que tiene una cultura muy machista. Y toda esa construcción del género que crea roles y crea estereotipos que limitan ese ejercicio de la mujer a nivel general, o sea, su participación también en la cultura. Sí, bueno, yo como persona con una discapacidad visual también disfruto de la cultura. Me gusta mucho más lugares tranquilos de un concierto
Me gustaría ir a conciertos de piano, violín, pero también sobre presentación de arte, por ejemplo, una exposición, que muchas veces ven a una persona con una discapacidad visual en una exposición de algunas pinturas y se sorprenden y porque, ¿cómo la va a ver? Pero se puede describir, e incluso hay pinturas con relieve que uno puede disfrutar de eso. Entonces, Claro. no se puede poner limitaciones. Debemos de tratar de acabar con esos estereotipos de que por ser una persona con discapacidad no disfruta de la cultura. Así es. ¿Alguien más tiene algún comentario? Nosotros nos gusta ir a los museos porque nos muestra la cultura dominicana. Nosotros somos orgullosos de ser dominicanos. La igualdad de sordos, nosotros podemos disfrutar. Pero es importante que en la República Dominicana piensen en esa inclusión sin poner barreras por tener discapacidad. Eso. Bueno, pues muchas gracias. Esto fue Tabús y Sincretismo Cultural en República Dominicana. Caminando sobre Cultura Podcast, episodio 1. Tabúes y estereotipos del sincretismo popular y la cultura dominicana. Participantes: Albalina Jiménez, Red Luna de Mujeres Dominicanas con Discapacidad Visual. Roulsi Reynoso, Simudis. Starlin Cadete, colaborador. Pablo Taveras, Ansordo. Especialista, Taira Vargas, antropóloga. Colaboración, Daniela, intérprete lengua de señas. Coordinación, Albalina Jiménez. Esto fue Caminando sobre Cultura, un podcast de la Red Luna, patrocinado por el Centro Cultural de España, Santo Domingo.